Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Me alejé de ti, Padre. Creí que podía hacerlo solo, pero lejos de ti solo encontré vacío. Hoy vuelvo a tu corazón. Vuelvo a ti, amado mío. Hoy suplico tu perdón. Reconozco mi rebelión. Lastimé tu corazón. Ya no quiero huir, Señor. Solo quiero regresar a ti. Extraño tus abrazos, extraño tu amor. Hoy me vuelvo a ti. Heme aquí, me tienes, Dios. Otra vez abrázame. Extraño tu amor, tu calor. Me aparté de ti, buscando mi voluntad. Solo hallé dolor, lejos de tu verdad. Te necesito aquí. Mi alma clama por tu paz. Desesperado estoy. Hazme volver al lugar donde escuché tu voz, donde
Reconozco mi rebelión, lastimé tu corazón. Ya no quiero huir, Señor, solo quiero regresar a ti. Extraño tus abrazos, extraño tu amor. Hoy me vuelvo a ti. Heme aquí, me tienes, Dios. Otra vez abrázame. Extraño tu amor, tu calor. Me aparté de ti, buscando mi voluntad. Solo hallé dolor, lejos de tu verdad. Te necesito aquí. Mi alma clama por tu paz. Desesperado estoy. Hazme volver al lugar donde escuché tu voz, donde ardía mi corazón. Vuelve a encender mi interior, devuélveme mi primer amor. Padre, aquí estoy, restáurame hoy. Hoy me vuelvo a ti. Heme aquí, me tienes, Dios. Otra vez abrázame. Tu amor me rescató. Me aparté de ti, buscando mi voluntad. Pero escuché tu voz que decía: hijo, vuelve a mi corazón. es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y son las 7:14 en punto aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Gracias por estar acompañándonos esta noche otra vez. Abre tu corazón esta noche y acompáñame desde ahora hasta las 9, horario local aquí en Holanda. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht, capital de la provincia que tiene el mismo nombre. Nuestra gratitud a cada uno que nos está acompañando cada semana de nuevo, desde Holanda, desde las islas caribeñas, también desde Latinoamérica, desde cada parte del mundo. Gracias por estar cada vez de nuevo sintonizándonos. Hoy es el lunes, el 30 de marzo. Un nuevo día ha comenzado hoy. Aquí en Holanda ya hace 7 horas atrás. En las Antillas no muy largo por atrás. Pero de todos modos, hoy empezó un nuevo día, una nueva semana. Y eso es una maravilla. No tenemos que hacer mucho, porque el Dios Altísimo, el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos llena cada día
con vida. Él nos abre los ojos y de esa manera podemos cada día contemplar la maravilla de su creación. Y todo fue creado por medio de su palabra. Por eso, vámonos juntos, tú y yo, con un corazón y alegría, un corazón lleno de gratitud. Vámonos a su trono, en su presencia. Acompáñame en esta pequeña oración. Repite mis palabras o escúchalas con fe. Vamos en la presencia del Dios Altísimo y decimos: Señor, gracias por el nuevo día que hemos recibido de ti. Y no es porque lo hemos merecido por medio de obras que hemos hecho, pero lo hemos recibido puramente de acuerdo de tu gracia. Porque tú eres el Dios eterno, el Dios de amor, el Dios de vida, el Adonai Elohim. Te agradecemos por este nuevo día y te pedimos tu misericordia para todas las personas que hoy están pasando por momentos difíciles, que están confrontando los eventos de vida. Por eso le pedimos tu misericordia para las personas que en este momento están desanimados, que tienen necesidad de tu fuerza, que tienen el corazón abatido, lleno de tristeza. Te pedimos para que seas el fuente de consuelo, el fuente de nuevas fuerzas, el fuente inagotable de ánimo para cada una de esas personas. Y traemos también las personas que hoy están pasando por consecuencias de maleza y de enfermedad, y te pedimos, Señor, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas, para que así puedan recibir sanación divina que solo tú puedes dar. Gracias también por la oportunidad que tenemos esta noche para hacer esta programación que vamos a dedicar, como siempre, completamente, 100% a tu honra y a tu gloria. Todas esas peticiones y súplicas hacemos en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén, amén y otra vez amén. Bienvenido otra vez. Esta es una nueva semana con el Señor, la edición del lunes 30 de marzo. Una lágrima brota en el corazón y opaca el sol. Llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro. Se extiende en el tiempo, se ahoga en silencio. Viene sin saberlo, llorar de alegría, llorar de lamento, llorar en secreto, llorar al firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica en el cielo, corazón abierto, dolor que me envuelve, saber que tú sientes, si llueve en mi alma,
Llueve en tu pecho, llueve en verano, llueve en invierno. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta. Lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan, bendito desierto donde tú me encuentras. El llanto es el idioma que mueve el cielo, el sol de justicia se inclina y me escucha, me atrapa en sus brazos, siento tus caricias, secando mi llanto, encuentro sentido para seguir vivo. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta. Lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan, bendito desierto donde tú me encuentras, bendito el momento donde esto empieza. Si lloro en secreto, si lloro en silencio, encuentro tu calma que es mi respuesta, tu paz que me envuelve, aunque no la entienda. Bendito el que llora porque tú consuelas, benditas las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza, bendito el que llora porque tú consuelas, benditas las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza. Bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza, bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa, bendita tu risa, bendito el momento, bendito el lugar donde aquel desierto comenzó, porque entonces allí yo entenderé que tú eres el Señor, que tú eres el sanador, que tú eres el restaurador, que tú me amas, me abrazas y me cuidas, mi buen pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, aunque andes en valle de sombra,
temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque solo tú, porque solo tú tienes el control, tú tienes el control, nunca me abandonarás, nunca me abandonarás. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera pinta mira luz más día y mi no sobra fuerza más no me no entregar. Se abrió y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo y a nadie temeré. Que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Hice murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Yo también conquistaré, me revisto de valor y por la fuerza la tomaré. Pararé ante el gigante, no importando su estatura. Y si hay murallas grandes, sé que las derribaré. Y dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia.
Qué bella canción. Queremos enviar esta noche un saludo, también un deseo de bendición. Queremos enviar a Romando Molina en su casa completa allá en Bonaire. También para Jotmar y Roberta Fanait, para Eliana Clara y su casa, para Natalie Mersen y toda su familia, y para nuestra gente de Venezuela. Un saludo y también un deseo de bendición a la familia Natale, muy especialmente para tía Mireya, también para Natalie Flores, para Jessica Benaria. Para todos ustedes tenemos la próxima canción. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo.
y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote. No, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla, sopla desde el norte, trae tu soplo, y con vientos me rejuveneceré. Y que mi fe y tú me ensanchas. Dilo alto, dilo, decláralo. Que mi fe y tú me ensanchas. Cántalo más fuerte. Que mi fe nunca se agote. Otra vez más fuerte. Y que mi fe y que mi fe nunca. Aleluya, tremenda canción. Vientos de gloria. Esta noche enviamos un saludo, una palabra de bendición, pero también una palabra de fortaleza para Sara Betancourt y su familia. Saludos y bendición enviamos también esta noche para Patricia Iglesias, para Ornaldo Ubilla, para Luz Marina Blanco, Armando y Jesse Rincón, para Adorables Salas, especialmente para ustedes. Hemos seleccionado la próxima canción. Espero que les guste. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir
predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, no, no. Sinceridad. Sí, con sinceridad en la presencia de Dios nos lleva a niveles espirituales altas. La próxima canción la vamos a seleccionar muy especialmente para la familia Dovale. Un saludo y deseo de bendición enviamos a Gerald y también su Desca Dovale y su familia y toda su casa. Saludo y bendición enviamos también a Amarellis Azet en Den Bosch. Saludo y bendición también para Owen, para Dairin, para toda la familia de Hazet. Un saludo enviamos también y un deseo de bendición para nuestros hermanos en Cristo que amamos tanto, Cedric y también Geralda, Solellana, la familia Solellana completa recibe nuestras bendiciones y también un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Saludo y bendición también para Eric Solellana y su casa y para una persona que amamos de corazón, de corazón. La amamos de corazón, Mercedes Omachechi Solellana. Un saludo y bendición también va a Lilian Solellana. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré.
Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amigos, la voluntad de Cristo que me hizo probar las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargado lleno de preocupaciones y de lucha, agobiado de amargura. Tanto que un día yo le pregunté al Señor por qué me trajo a este mundo. Arrodillado yo le dije, mejor quítame la vida. Y Él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. Avanzando con Jesús, avanzando. Pregunto, ¿será que tengo derecho a protestar? ¿Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie, ninguno, aunque esté triste y lleno de lamentos, no importa si
estoy en malos momentos, yo sigo buscando su camino. Mi Dios del cielo, te agradezco, mi gran rey, que algo me recordaste. Que el que venció fue Cristo porque luchó y hoy es Señor de señores. Fue abatido y humillado, luego exaltado, y hoy sigue vivo. No desmayes, no desmayes, no te rindas, no te rindas, no te detengas a mitad del camino. Aún con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no desmayes, no te rindas, no te rindas. aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. Sigue avanzando, que estoy contigo. Y él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, No desmayes, no te rindas, no te rindas. no te detengas a mitad del camino. Aún con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, No desmayes, no te rindas. no te rindas. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, andaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cielo quebrado por algún desierto. Y si no fuera por tu gracia, por tu amor. Y si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, Señor, ¿dónde estaría hoy? Soy yo, Fénix, con sentimiento de lo alto. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, andaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição está começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Hay momentos donde usted pide lo bueno, pero Dios tiene en mente lo mejor. Lo voy a decir otra vez. Hay momentos donde usted pide lo que usted considera que es algo bueno y Dios te dice, no. ¿Pero por qué, Señor? Porque tengo algo mejor. Tengo algo mejor para ti. Y si tú entiendes este principio, te vas a dar cuenta que los aparentes no del Señor no son más que tranquilo, que lo que yo tengo para ti ya está en camino. Esto le pasa a la iglesia constantemente. Piden algo no entendiendo que Dios tiene algo en su mente y en su corazón y en su plan eterno que es mucho más glorioso que lo que están pidiendo. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, que tú pides de acuerdo a tu fe, no de acuerdo a la omnipotencia de Dios. Sí, José en la Biblia, estoy seguro de que cuando llegó a la cárcel el tipo dijo: Señor, sácame de aquí, sácame de la cárcel. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años y nada de Dios contestar. Tú te imaginas cómo se sentía ese tipo. Pero ¿y qué fue lo que pasó si Dios es tan bueno? Pero es que Dios tenía algo distinto para él. Y de la cárcel lo saca al trono. Daniel tuvo que haber orado para no entrar en la fosa de los leones. No me venga a mí con el cuento de que si Daniel sabía que lo iban a meter en un hoyo rodeado de leones, no iba a orar: Señor, no deje que me metan ahí. Pero el Señor dejó que lo metieran ahí. ¿Por qué? Porque tenía algo mejor. Él quería que él saliera victorioso de cualquier combate con el enemigo. Sadrach, Mesach y Abednego tienen que haber orado: Señor, que no caigamos en el horno de fuego. Pero Dios no contestó esa oración, sino que los dejó meterse en el horno de fuego. ¿Para qué? Para que supieran que con Dios es posible hasta vencer lo que nadie vence. Dile que está a tu lado: esto es para ti, papá. Esto es para ti. Sí, y el problema es que cuando nosotros oramos o creemos por algo y eso no sucede, comenzamos a cuestionar a Dios porque no logramos entender. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué es que no está pasando esto? Sí, en el libro de Lucas capítulo 5, yo estoy seguro que Pedro estaba desconcertado, porque Pedro pasó una noche entera pescando y Dios
No me dio la bendición. Mira, yo que ando con Jesús, yo que le sirvo a Jesús, y nada de prosperar y nada de echar para adelante. Pero ¿sabes qué? Es que el Señor tenía algo mejor para él. Él no tenía en mente una noche normal, natural de pesca. Él quería un milagro sobrenatural, que todo el mundo viera lo poderoso que era Jehová. En Lucas capítulo 7, la viuda de Naín hubiese podido decir: ¿y por qué Dios dejó morir a mi hijo? Porque Jesús tenía preparado una resurrección en medio de la carretera, con luces, cámara y acción. En Lucas capítulo 8, versículo 40, Jairo hubiese podido decir: pero ¿cómo es posible? Yo vine donde Jesús y se me murió la niña. ¿Cómo él dejó morir la niña? ¿Por qué no vino antes? Porque él tenía preparado algo mejor. Él tenía preparado un milagro. Marcos 6:45. Hubieran podido decir: ¿por qué Jesús no vino con nosotros en la barca? Ahora mira la tormenta en la cual estamos. Porque él quería venir sobre las aguas y quería enseñarle a Pedro a caminar sobre las aguas. No sé si me están entendiendo. Hechos 28:3, Pablo hubiese podido decir: ¿y por qué Dios, si es el Dios que me protege, dejó que la serpiente me mordiera? Simplemente para que toda persona viera que no hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Y esos cuestionamientos los tenemos todo el tiempo. El cristiano cuestiona a Dios de por qué no me protegiste, por qué no me proveíste, por qué no me ayudaste, por qué fracasó el matrimonio, por qué se cayó el negocio. Porque Dios tiene algo mejor. Deja de llorar, deja tanto drama, sigue confiando. Yo dije: sigue confiando. Yo sé que yo le estoy hablando a ciertas personas que no le está gustando esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Había un hombre sentado en el pórtico de Bethesda. Lo que él quería era una persona que lo tirase en las aguas cuando las aguas se movieran. Eso era lo que él quería. Sí, porque él tenía un deseo de acuerdo a su entendimiento. Y así mismo es que tú pides y esperas en Dios. Tú pides y esperas en Dios de acuerdo a tu entendimiento y al nivel de tu fe. Y ese tipo estaba creyendo, tenía fe. No me lo acusen de que no tenía fe. El tipo tenía fe. Porque él estaba parado, sentado en el lugar donde él estaba esperando que un día Dios respondiera a la oración y le mandase, aunque sea un primo, un amigo, que cuando las aguas se movieran, lo llevara a las aguas y él recibiera el milagro. Esa era su expectativa. Como tú tienes tu expectativa de que tú quieres un trabajo así, de que tú quieres un marido así o una mujer así, de que tú quieres tanto al año, de que esas son tus expectativas. Yo quiero una casa, un apartamento, yo quiero esto. Son tus expectativas. Pero de acuerdo a lo que leímos hace un rato, Dios no te va a suplir de acuerdo a tus expectativas, sino más allá de lo que entiendes. Más allá de lo que crees, más allá de lo que pides, más allá de lo que anhelas, más allá de lo que deseas. Dios no le mandó un hombre. Dios mismo vino, se paró al lado de ese tipo y lo levantó sano. ¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios. ¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios. ¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios. Así mismo te va a pasar a ti. Usted estaba esperando algo, pero Dios le va a dar lo que Él quiere darle, como Él quiere darle, de la manera que Él quiere.
Yo sé que Dios te está hablando. Y yo sé que tú necesitas entender esta palabra para dejar de cuestionar a Dios, para dejar de acusarle, para dejar de pensar que Él te ha sido infiel cuando todo lo que Él está haciendo es preparándose para algo mejor. Él no te ha traicionado, Él no te ha dejado de escuchar. Lo que tú no estás entendiendo es que Él tiene otra cosa para ti. Todos los días yo me levanto diciendo: gracias, Señor, que esta gente no son Dios, porque me hubieran matado. Y gracias que yo no soy Dios, porque lo hubieran matado a ellos. Dios tiene una paciencia de que a pesar que nosotros vivimos quejándonos y cuestionándolo, Él sigue haciéndonos bien. O sea, hay muchos cristianos que están totalmente desilusionados en la iglesia, simplemente porque ellos no han entendido que Dios tiene algo mejor. No lo entienden. Yo dije, no lo entienden. Ahora bien, aún Jesús vivió lo que yo te estoy hablando ahora. Porque en Getsemaní Jesús está clamando y dice: Señor, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Hubo un momento que Jesús hubiera deseado, estaba orando. Y el Padre le dijo: no voy a pasar esta copa de ti, porque yo tengo algo mejor. Si yo paso esta copa de ti, tú serás un gran profeta, pero no pudieras ser el redentor de la humanidad. Y yo te envié a redimir la humanidad. Y Jesús hizo lo correcto, lo que nosotros no hacemos. Ok, Padre, me someto a tu voluntad. ¿Pero sabes lo que hubiéramos hecho nosotros? Hombre, no, Señor, pero así no es, men. Si el primo mío estamos en la misma situación, todo, no. Yo estoy conforme, dame menos, que yo con menos hago más. No te preocupes, dame limones, que yo hago una limonada. No. Jesús dijo: ok, yo me someto a lo que tú quieres, porque lo que tú quieres debe ser mejor que lo que yo quiero ahora. Porque lo que yo estoy viendo, lo estoy viendo desde un punto de vista de mi humanidad. Pero tú estás viendo las cosas desde un macro plan eterno. ¿Sabes por qué? Tú no tienes lo que pediste en alguna ocasión, porque lo que tú pediste te hubiera destruido. Porque lo que tú pediste no te convenía. Tú pensaste que era bueno, pero era lo peor para ti. Tienes bronca con Dios por algo que te iba a hacer daño. Aquí hay 3 conclusiones que te voy a compartir para que te la lleves en el corazón, basado en este principio que yo acabo de darte. Número 1, espera el final. Espera el final. La Biblia dice en el libro de Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo sobre ti, pensamientos para hacerte bien y no para hacerte daño, y para darte el final que esperas. Espera el final. No te vuelvas loco. Espera el final, espera la conclusión. La segunda cosa es: no hables tonterías en el proceso. No juzgues, no concluyas, no saques conclusiones. Que el único, mira, hay 2 palabras, digan 2 palabras, que solo Dios puede decirlas con veracidad. Hay 2 palabras que no hay un ser humano que pueda decirlas verazmente, solo Dios, que es nunca y siempre. Esas palabras le pertenecen a Dios. El tipo que te dice: te voy a amar para siempre. No. Maybe, but maybe not.
Hay gente que dice, yo nunca haría eso. Hombre, no. Con 3 días de hambre tú le pegas un palo a cualquiera, mano. Porque solo Dios, cuando dice siempre, es siempre. Y cuando dice nunca, es nunca. Porque Él tiene total poder y total control. ¿Alguien entiende eso? Entonces usted no puede sacar conclusiones en los procesos. Usted habla demasiado rápido. Yo no voy a volver a amar jamás. O por lo que tú dijiste en la high school. Él me mintió. Él me dijo que... ¿Y qué espíritu de bellonera barata que se ha metido aquí? No, yo más nunca vuelvo a hacer negocio, porque los negocios... No digas eso. No digas eso. Nunca digas nunca, nunca digas siempre. Nunca concluyas, ni juzgues, ni culpes. No hagas nada de eso, porque estás en un proceso. Y de repente lo que lucía de una manera va a lucir de otra. Y de repente lo que te parecía de una manera te va a parecer de otra. Y finalmente, crea nuevas expectativas. Si no te funcionó el plan A, hay 20 y pico de letras en el abecedario. Tú tienes plan B, plan C, plan Z, plan Y, plan... Si no funcionó aquí, crea nuevas expectativas. Oye, si tú tuviste un sueño aquí, ten otro. Si tú le creíste a Dios aquí, créele ahora. Si tú tuviste esperanza aquí, ten esperanza aquí. Crea nuevas expectativas, crea nuevos sueños. Usted tiene ese poder. No comience a decir, ya yo no me voy a animar con nada, yo no me voy a motivar con nada. No, hombre, no sea plagoso, chico. Motívese otra vez. Nosotros comenzamos un proyecto. Compramos en la County Line el antiguo edificio de la Bell South. 232,000 pies cuadrados de edificio en 25 acres. Y comenzamos con todo. Y comenzamos a trabajar y comenzamos a hacer esto y comenzamos aquí y allá. El banco nos falló. La ciudad nos trancó. Y yo estoy tirado de rodillas. Aquí hay poca gente que pueda testificar de eso, que estuvieron en lo más íntimo, intrínseco. Ghost, que es parte del board de nosotros, Jaime, Mayra, esta gente, Juan, Lina, Cristina, todos ustedes vieron cómo le tiramos con todo y no se pudo. Pero yo nunca pensé que Dios nos había traicionado, que Dios nos había abandonado. No. Yo dije, eso tiene que ser que hay algo mejor. Un día estoy arrodillado orando y tengo una visión. Y en la visión yo veo este edificio. Hacía unos años yo había pasado por ahí y yo había visto este edificio. Y yo había dicho, ¿cómo es posible, Señor, que los testigos de Rayovac tengan un edificio así y tus siervos no lo tengan? Años antes yo había pasado y de repente veo el edificio. Agarro el teléfono y llamo a un corredor de bienes raíces y le digo, oye, hay un edificio cerca de la 27, lo que no me acuerdo si es en Pembroke Grove, en Sterling, no me acuerdo, pero es un edificio muy grande. Creo que es de los mormones. Yo pensaba que eran los mormones. Ya yo me veía llegando en mi bicicleta con mi corbatita. Pero el asunto es que yo le digo, yo creo que es de los mormones o algo así.
20 minutos después, ese corredor de bienes raíces me llama frío y me dice: Bishop, tú no vas a creer esto, pero ese edificio lo pusieron en venta anoche. Aquello no se dio, pero aquel proyecto, oye bien, nos hubiera llevado entre 6 a 7 años y nunca hubiese tenido lo que Dios nos entregó en un abrir y cerrar de ojos. Y tú me vas a decir: uy, de vez en cuando no te da tristeza lo que se perdió en aquel edificio. Ni que yo fuera un imbécil, ni que yo fuera un tonto. Un día sí le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿por qué fue que pasó todo ese revolú? ¿Por qué fue que pasó? Y me dijo: porque yo necesitaba que tu fe se ensanchara para que pudieras poseer este lugar. Mi intento de construir eso en la County Line, lo que hizo fue que amplió mi fe, de manera que cuando esto se hizo available, mi fe ya estaba lista para echarle mano. Yo recuerdo cuando me dijeron: ah, sí, son 18 millones de dólares. Tranquilo, dame para firmarlo, ven, dame. Pásalo, pásalo. Lo firmé. Y ustedes dirán: ¿y tenía los 10? Claro que no, pero tenía la fe. Y aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Samuel tenía mucho amor por el rey Saúl, porque Dios fue el que usó a Samuel para ungirlo como rey. Y cuando Saúl comete su error y Dios lo destrona, Samuel estaba devastado y Dios le dijo: ya no llores más por Saúl. Y él lo miró y dijo: ¿por qué? Porque yo tengo a uno que es de acuerdo a mi corazón. Cuando los Saúles se destronan, es porque los Davíes están en camino. Es buen momento para decir amén. Es más, ponte de pie y dale un grito de victoria al Señor. Te puedo hacer una pregunta. ¿Confiarías en Dios? ¿Te atreverías a esperar? ¿Te atreverías a seguir creyendo? ¿Te atreverías a seguir esperando, deseando, anhelando y orando? ¿Te atreverías a entender que esta palabra es un rema para ti, hombre de Dios, para ti, mujer de Dios? ¿Te atreverías a entender que Dios siempre ha sido fiel? ¿Te atreverías a entender que no hay necesidad de cuestionarle? Él tiene todas las piezas alineadas. Y yo te garantizo que el día vendrá donde tú dirás: oh, ahora entendí por qué Dios no podía hacerlo de esta manera, sino que tenía que ser de esta. Tú estás orando y pidiendo, anhelando y deseando de acuerdo a tu entendimiento,
pero Dios te va a proveer de acuerdo a su poder y a su sabiduría. Gracias, Padre, por la palabra que hemos recibido esta noche. Te damos la gloria y la honra porque has llenado nuestro corazón. Y si esta noche Dios ha tocado tu corazón, si has oído el mensaje de hoy, es porque ese mensaje era destinado para ti. Porque esta noche Dios te quería hablar. Esta noche Dios te quería tocar tu corazón. Porque esta noche Dios quiere abrir ese camino para ti. Yo no conozco tu situación, pero si la palabra esta noche te ha tocado, te ha conmovido, te hizo pensar, analizar tu situación, y si esta palabra esta noche encendió un fuego en tu corazón, es porque está destinado para ti. Y quiero que sepas que Dios te ama. Dios te ama tanto, tantísimo, que 2000 años atrás Él sacrificó a su único hijo, Cristo Jesús, para que Cristo Jesús sea tu salvación, para que Cristo Jesús hoy puede ser ese camino por la cual puedes llegar al Dios Altísimo, el Creador, para que por medio de Cristo Jesús hoy te puedes reconciliar con Dios Altísimo de nuevo, para que esta noche, por medio de su Hijo Cristo Jesús, podrás empezar una nueva vida. Porque por medio de Cristo Jesús, esta noche, recibirás la fuerza para dar la espalda a los pecados en tu vida, a los malos costumbres, los malos pensamientos, para que esta noche puedas dar la espalda a todo eso que es mal. Y cuando les da la espalda, verás a Cristo Jesús vestido en su manto de perdón y de misericordia. Cristo Jesús esta noche te está llamándote. Él te extiende la mano y diciéndote, ven a mí. Te estoy esperando. Y si esta noche puedes oír esa voz en tu corazón que está diciendo, ahora es la oportunidad. Esa voz que está diciendo que sí, Señor Jesús, yo quiero. No permita que esa voz se va perdiendo. Solo tienes que decir esta noche, sí, yo quiero. Y te quiero invitar para tomar ese paso. Si te puedes inclinar donde estás, te pido para que te inclines, o si no, para que cierras los ojos, alza las manos y ora conmigo para tener un encuentro con Cristo Jesús esta noche. Quizás ya has tenido un encuentro con Cristo Jesús en el pasado, pero esta noche Dios tocó tu corazón y te estás realizando que después de ese encuentro perdiste la fe y seguiste caminando por la vida sin Cristo en tu corazón. Esta noche puedes tener
un nuevo encuentro con Cristo Jesús. Si esta noche tú eres esa persona que quiere tener un encuentro por primera vez o un nuevo encuentro con Cristo Jesús, te invito para que oramos juntos. Solo tienes que repetir mis palabras o escucharlas con fe. Señor Jesús, te pido tu misericordia. Te pido que me perdones, porque reconozco en este momento que he pecado contra ti, que no he cumplido con tus mandamientos. Pero Señor Jesús, en este momento estoy arrepentido y te invito para que entras en mi vida y en mi corazón, para que me purifiques con tu sangre preciosa. Señor Jesús, esta noche te ofrezco mi corazón y pongo mi vida en tus manos. Y te pido para que me des un nuevo corazón y un nuevo espíritu, para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu perdón y por haber reconocerme como un hijo de Dios. Y desde hoy, desde este momento, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Desde hoy, desde este momento, te voy a seguir. Y te pido para que me guíes. Dirígeme, Señor Jesús, para poder seguir a ti y reconciliarme con Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Ya has orado conmigo? Te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos aparecen abajo en la pantalla. Te queremos conocer, queremos hablar contigo y te queremos dar toda la información que necesitas sobre los siguientes pasos que puedes tomar. Si no has orado conmigo esta noche, lo puedes hacer durante la canción que vamos a seleccionar. Puedes orar con tus propias palabras mientras abres tu corazón para recibir a Cristo Jesús. Durante la canción puedes comunicar con Él y dejar que Él te llena con el Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Sé cuánto lloras, sé que tu corazón no siente una razón para vivir y oras cada noche pidiendo, hijo mío, perdón.
sabes cuánto deseo que vuelvas. No camines sin poner tu mirada en mí. Ya no camines más sin mí. Hoy siento que las horas se me hacen segundos. Siento que me muero y que se acaba el mundo. Es cierto que he logrado un éxito rotundo, pero por dentro siento que soy un vagabundo. Lo he tenido todo, riquezas y placeres, buscando ser feliz, herido a 1000 mujeres. He tenido todo lo que un joven quiere, pero mi corazón lentamente se muere y me pregunto: ¿de qué vale el dinero si no puedo comprar un amigo sincero? Si no puedo encontrar a alguien que me diga esto cuenta conmigo, con y sin dinero. Mi mente dice no, con ella batallo. Quiero servirte pero por mi orgullo callo. Camino sin norte, casi me desmayo y me levanto, doy 3 pasos y de nuevo fallo. Levántame, no veo la salida, con mis fuerzas no puedo, aquí sigue la herida. Muchos que me saltan y me llenan el ego, pero quiero palabras que me llenen mi vida. ¿De qué valen los lujos? ¿De qué vale la fama? Si cuando cae la noche me arrodillo en la cama y te clamo y te digo: Señor, te necesito, regresa mío, la vida me la quito. Si me tocaras, si tan solo el borde de mi manto tocarás, te sanaría del dolor y del quebranto. Hijo, no sabes cuánto deseo que vuelvas. No camines sin poner tu mirada en mí. Ya no camines más sin mí. No, no, ya no camines más sin mí. Hoy Dios te dice: vuelve a mí, pues te estoy esperando en el mismo lugar que me dejaste. Hoy Dios te dice: ábreme la puerta y entraré y cenaré contigo. Hoy Dios te dice: te amo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Mañana pinta mira luz más día y mi no sobra fuerza más. No me no entregar. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia
Dios te bendiga, tú me dices. Si yo te digo, Dios te bendiga, tú me dices. Si yo te digo, Dios te bendiga, tú me dices. Si yo te digo, Dios te bendiga, tú me dices. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas, los panes se multiplican y los animales hablan. Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas, los panes se multiplican y los animales hablan. Dios te bendiga, ay Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Suena, suena, suena. Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo. Los cuervos te traen comida y se sanan los enfermos. Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo. Los cuervos te traen comida y se sanan los enfermos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Y ahora sigue el gozo. Suena, suena, suena. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta de Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta del Cristo que va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Arriba, arriba, arriba. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, ay Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Yo creo en tu palabra y esta iglesia también cree. Necesito ahora tu mano, Señor, de tu unción, de tu mover, para sanar enfermedades. Señor, derrama aquí tu poder. Yo uso autoridad divina, declaro sano a todo el que cree. Yo aniquilo toda maldición
quebró el yugo de la opresión, expulsó toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo de Abraham, yo echo ahora fuera todo miedo. Estoy debajo de una gran unción, penetra ahora hasta las coyunturas, restaura vidas, trae liberación. Yo profetizo en nombre de Dios vivo, sanidad total en tu pueblo hoy. Y estoy usando hoy tu palabra, y dicen que señales las seguirán. Y hoy creemos en tu nombre, y creo en el mover de tu poder. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Y reprendemos ahora al diablo en nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, no importa el nombre, será vencida ahora en la unción. Sana, salva, liberta, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, y una vez cumple hoy tu palabra que nos hace vencer, que nos hace vencer, que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder, tuyo el poder, Señor, tuyo el poder, tuyo es el poder. Sana, Señor, renueva, bautiza, restaura, levanta, conforta, aviva, consuela, alienta, derrama su gloria y llena de fuego a este lugar. Invade este templo hoy con tu poder, ven, derrama la unción, haz el infierno temblar, aplasta la serpiente, oh Dios, y una vez cumple hoy tu palabra que nos hace vencer, que nos hace vencer, que nos hace vencer, pues tuyo es todo el poder, Señor, tuyo es el poder, Señor, tuyo es el poder, tuyo es todo el poder, tuyo es todo el poder. Las promesas de Jesús, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiando sé que para siempre en Él va
para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Tremenda canción, las promesas de Jesús. Y un vistazo en este reloj nos enseña que son las 9:03. Eso quiere decir que vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Para mí fue un honor y fue un privilegio de poder ministrar a cada uno de ustedes esta noche. Fue un momento también de sumamente gozo para conjunto tuyo dar la gloria y el honor al nombre que sobresalta todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Si Dios permite, mañana, en la mañana a las 11, horario local de Holanda, estaré de nuevo con ustedes con la programación Empapiamento, comienza un día nuevo con el Señor. Y la próxima semana, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Que el Dios Altísimo les bendiga cada uno de ustedes en grande y que el resto de la noche o la tarde en las Islas Caribeñas sea de gran bendición. Vamos por la última canción y yo voy a decir chao, 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 chao. Hasta la próxima oportunidad. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine